Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, así que les pido por favor inclinemos nuestro rostro y oremos. Venimos una vez más a ti, Dios de los cielos, con la intención de seguir agradeciéndote por este cumpleaños de esta iglesia y por la predicación de tu palabra. Queremos, Señor, ahora dedicar este tiempo en tus manos para poder compartir de lo que hemos planeado para la edificación de tu iglesia. Sé tú, Señor, con nosotros y permítenos darte la gloria a ti en todo. Bendito eres, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por causa del pecado, el hombre siempre se ha encontrado en momentos de desacuerdo entre personas y comunidades bastante grandes, lo cual a veces lo lleva a situaciones bastante traumáticas. Desde Caín y Abel, el primer asesinato, hasta la guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania el día de hoy. La guerra precisamente y las disputas han hecho parte de nuestra historia como seres humanos, y digo eso con gran desdén. Curiosa y tristemente, dentro de la guerra el hombre se ha visto obligado a ingeniarse diferentes formas de desenvolverse en el campo de batalla. Pero no ha habido nada más revolucionario o más inteligente que el intervenir en medio de la guerra con estrategias de comunicación. Ya sea el ondear una bandera o el tocar un cuerno o una trompeta o hacer sonar un teléfono, una radio o un GPS, todos estos elementos se han visto más relevantes que inclusive las mismas armas, fusiles o tanques enormes. Saber a dónde y cómo ubicarnos bajo diferentes estrategias de comunicación han dado relevancia precisamente a la comunicación como elemento esencial en medio de gran disputa. La oración, amados hermanos, es nuestro medio de comunicación con Dios. Pero, ¿qué tanto estamos haciendo uso de ella? ¿Qué tanto sabemos sobre la oración? Sabemos qué la caracteriza. Y esto es precisamente lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana. Vamos a estar hablando sobre la oración y vamos a ver 7 características que la identifican. ¿Qué es la oración? Simple y llanamente, pero con gran respeto, decimos que la oración es la forma o un medio de gracia que el Señor nos ha dado para comunicarnos directamente con Él. El Señor nos regaló la posibilidad de comunicarnos con Él a través de la oración. Y qué manera más hermosa que cuando Cristo muere en la cruz tenemos entrada directa al trono del Padre y ya no tenemos que arrodillarnos dirigiendo nuestra posición a un lugar, o es solamente era el sacerdote el que podía intervenir por nosotros, sino que ahora nosotros, en la comodidad de nuestro hogar, sentados en una buena mecedora, podemos cerrar nuestros ojos y hablar directamente con Dios. Hermoso eso. Y es necesario comprender que esta no es un tipo de charla cualquiera, sino que recordemos, estamos hablando con Dios y hay elementos que debemos tener en cuenta sobre esto. Ahora, la oración es un tema demasiado extenso. Nada más consultando para traerles este mensaje, hay más de 100 sermones dedicados a la oración en solamente 3 predicadores y un sinnúmero de libros y textos. Personalmente decidí sacar lo que yo considero más relevante para la iglesia el día de hoy. Así que los motivo también a que dediquen un poco de tiempo a consultar un poco más sobre lo que implica la oración. Empecemos entonces. La primera característica de la oración que yo traigo es que la oración es una acción trinitaria. La oración es una acción trinitaria. Y tomo como versículos claves Juan 14:13 y Efesios 6:18. Juan 14:13 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica,
en el Espíritu. La Biblia es muy clara cuando nos demuestra que cuando nosotros oramos, hay una dinámica constante en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración es una acción trinitaria que hacemos como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Inicialmente una oración que va dirigida al Padre en el nombre del Hijo y con ayuda del Espíritu Santo. Dios mismo en su plenitud trinitaria, se mueve en la oración, lo cual ya de por sí es extremadamente relevante. Dios en su plenitud se mueve y se manifiesta en la oración. A Dios es a quien dirigimos nuestra oración y por eso cuando oramos decimos Padre. Y por eso también decimos en el nombre de Jesús, ya que es Jesús el que está sentado a la diestra del Señor como nuestro único intercesor entre Dios y los hombres. Y lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos mueve a nosotros y nos motiva a orar adecuadamente a nuestro Dios. Así que primero y llanamente, la oración es una obra o una acción trinitaria. El segundo elemento o la segunda característica es que la oración es adoración. Y el texto clave que tengo es en Mateo 6, la parte A, 6:9a y la parte 13b. Si nosotros hemos estado pendientes, nuestro hermano pastor dedicó casi 2 meses hablando solamente del Padre Nuestro. Y lo relevante en este texto, tanto en Mateo como en Lucas, es que el texto nos dice, vosotros pues oraréis así, dice el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa sola expresión es adoración. Y ya nuestro hermano pastor dedicó tiempo a qué significa eso de que estás en los cielos. Gran relevancia para la adoración a nuestro Dios. Y recordamos que la oración del Padre Nuestro no termina, perdona nuestras culpas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sino que Mateo agrega al final diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí es donde termina la oración del Padre Nuestro. Comienza con adoración, termina en adoración. Por lo tanto, la adoración en el Padre Nuestro es un elemento crucial cada vez que nos dirijamos al Padre. Nuestro pastor, como les dije, nos explicó lo que significan estos términos de adoración. Sin embargo, yo me quiero centrar en este versículo específicamente cuando hablamos de la palabra Padre. Padre, aquí literalmente es Padre, Pater, es Padre nuestro Dios, haciéndose referencia a nuestro Padre Celestial por causa de la adopción. Sin embargo, muchas iglesias actuales han decidido, debido a que Jesús lo utiliza, a referirse a Dios como Abba Padre. Y de ahí han empezado a surgir dificultades, puesto que el término Abba es cierto que significa ternura y significa cercanía, ya que la palabra significa papá, pero las iglesias actuales lo han romantizado demasiado, hasta el punto que queda como papito, como Diosito, como esposo mío, y una romantización extrema, que parecemos y sonamos como la Chilindrina, papito bello, hermoso mío. Sin embargo, cuando el Señor nos está diciendo que lo llamemos Abba, debemos recordar que solamente hay 3 versículos en la Escritura que utilizan esa expresión, Abba Padre. Uno se encuentra en Mateo 14:36, otro en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. En el primer texto de Marcos es Jesús orando y dice Abba Padre y le dice pasa de mí esta copa. Estamos a las puertas de la muerte de Cristo. Jesús está en un gran estrés puesto que su muerte se acerca y él está viendo que su muerte está próxima y que va a ocurrir la separación con el Padre por causa de los pecados, que Jesús se derrite delante de los pies del Señor y dice papá. Abba Padre. Gran dolor, gran tristeza lo que viene y pide que pase de él esa copa, porque sabe que lo que se viene es de gran estrés.
Los otros dos textos, el de Romanos 8:15 y el de Gálatas 4:6, no estamos en oración, sino que se nos está hablando que nosotros poseemos la bendición de haber sido adoptados como hijos de Dios. Y por eso nos podemos acercar a Dios y decirle, Abba, Padre. En este contexto no hay oración. Sin embargo, cuando Jesús nos enseña a orar con el Padre Nuestro, ¿qué nos dice Jesús? ¿Abba, Padre? Ustedes diréis así, Padre Nuestro. Lo cual implica cercanía, pero lo cual implica también gran respeto, implica también de parte nuestra gran admiración y sobre todo solemnidad en medio de la oración. Es papá, pero no es papito, pero no es Diosito, pero no es esposito mío. Y debemos recordar también que en cada uno de los 3 versículos los 2 términos se separan. Es Abba, Padre. No es una sola expresión, con lo cual confunden las iglesias actuales. Las expresiones son diferentes y, como dije, sí significan cercanía y sí tenemos entrada directa al trono de gracia, y gloria a Dios por eso, porque podemos llegar a Dios con gran confianza y gran ternura y decirle Abba. Pero la oración implica de nosotros, en este primer aspecto de la adoración, de que Él es superior a nosotros. Y eso implica ya de parte nuestra gran respeto y solemnidad a lo que Dios es. Así que al momento de levantar nuestra plegaria, nosotros debemos hacerlo en gran adoración y sobre todas las cosas reconociendo a quién le estamos orando. No es mi compadre, no es mi compinche, es el Dios 3 veces santo, Dios de la creación. Y eso acarrea gran peso. Ese vendría a ser entonces nuestro segundo aspecto, de que la oración es adoración y adoración a nuestro hermoso y gran Padre. La tercera característica es que la oración trae paz en medio de la ansiedad. Y como versículo clave, traigo aquí Filipenses 4, versos 6 y 7. Y nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra afán aquí debemos entenderla como ansiedad, pero no como esa ansiedad que a veces la confundimos. No, estoy ansioso para que llegue la Navidad, pero es más bien diciendo que estamos entusiasmados y que esperamos con gran ganas lo que se viene. El término aquí afán o ansiedad está refiriéndose a un momento de gran estrés que implica nerviosismo, que implica gran miedo, implica gran temor. Y en medio del temor, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué es lo único que nos trae paz a nosotros? La oración. La oración, al dirigirnos directamente con el Padre y derramar nuestros corazones delante de Él, eso es lo único que trae paz a nosotros. No sé si ustedes recuerden, para aquellos que leyeron El Progreso del Peregrino, cuando Cristiano andaba en el valle de sombra de muerte, nos decía que había un camino muy estrecho y sobre un lado había un gran abismo donde se habían caído ciegos guiando ciegos, del otro lado había un gran pantano donde nadie podía salir de él. Y más adelante estaban las puertas del infierno donde salía gran fuego. Y Cristiano iba temeroso por ese camino, por ese valle de sombra de muerte, que él mismo se da cuenta que la espada que él tenía no era suficiente para sobrellevar y caminar en sobre este pequeño camino en el valle de sombra de muerte. Pero Cristiano se acuerda y dice, a mí me dieron otra arma. Y ahí es cuando saca un arma que se llama toda oración. Y Cristiano en ese momento termina su trayecto en el valle de sombras orando a Dios. Y eso fue lo que trajo paz a él, calma a él, para poder sobrellevar este contexto de gran dificultad y estrés. Así que, amados hermanos, en nuestros momentos de gran bajeza, cuando pensemos que el dinero no alcanza, cuando la enfermedad ataca a nuestra familia, cuando no podemos conseguir trabajo, cuando nuestros padres nos rechazan, o cuando el colegio, la universidad se ponen muy difíciles, ¿qué trae paz a nosotros? Una oración dirigida a nuestro Dios. ¿Qué más que eso? Y el versículo es bastante clave, el de Filipenses.
Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué nos dice? Y la paz de Dios guardará vuestros corazones. ¿Cuándo llega la paz? ¿Por sí sola inmediatamente? Cuando nos dirigimos a Dios en oración. No podemos esperar que paz ocurra en nuestros corazones de la nada, sino estamos llegando a Dios en oración para que nos brinde esa paz y nos dé de ese gozo que solamente proviene de Él. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra oración se hace en nuestros momentos de gran bajeza. Cuando más necesitamos de Dios, dirijámonos entonces a Dios. Y la oración será nuestra arma fiel en nuestros momentos de gran dificultad. La siguiente característica de la oración es que la oración es petición con fe y humildad. Y tomo el texto clave aquí en Santiago 1:6, que nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ahora, con esto nos referimos a que el Señor quiere de nosotros que pidamos con fe. Y en el contexto de Santiago nos está hablando de temas bastante concretos como sabiduría, como prudencia y diferentes elementos de esta índole. Pero lo está diciendo que lo pidamos con una fe evidente y una fe que caracteriza al creyente. Sabemos que Santiago dedica su carta para hablar precisamente de la fe y él es el que nos dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, cuando Él nos dice que nos dirijamos a Dios y pidamos nuestras oraciones con fe, está hablando de una fe totalmente diferente a lo de los fariseos que solamente querían que escuchasen que estaban orando para recibir elogios de la gente. Esta es una oración con fe que es totalmente diferente a la del mundo. Nada de yo declaro, yo ato, yo piso, yo traigo en mis manos, declaro cielos abiertos y para mí vendrá. No es nada de eso. El Señor nos está pidiendo ir a nuestra casa en medio del secreto y derramar con el Señor, pidiendo fervientemente que Él responderá nuestra oración. Ahora, ¿a qué me refiero con humildad y fe también? El Señor es nuestro Dios y Padre de los cielos y Él responde a nuestra oración según su parecer. Este tipo de oración que posee la iglesia actual es una oración que reclama a Dios a que responda a lo que estamos pidiendo. El Señor responde a nuestras oraciones, así que tú pides y reclama que el Señor traerá para ti. ¿Dónde dice la Biblia eso? Simplemente en ninguna parte. Además, nosotros estamos dispuestos a que el Señor diga no a nuestra oración. ¿Qué persona más que Pablo, que estaba sufriendo por un aguijón de la carne, que se dedicó a la oración? Y Pablo no oró una sola vez por esto. ¿Y qué le dijo Dios ante su aguijón? Le dijo que no. Ahora, aún más, ya lo leímos. Jesús te dirigió en oración a Dios con gran estrés. Señor, pasa de mí esta copa. ¿Y qué le dijo Dios? No, porque era necesario que tanto Jesús como Pablo padecieran estas cosas para que ya sea nuestro plan de redención o ya sea para que Dios recibiese la gloria, Dios dijese no a esas oraciones. Por lo tanto, aquí es donde recalco la humildad. Nosotros no venimos a Dios a exigir que responda, sino que nos dejamos caer delante de sus pies. Señor, concédenos esto, pero responde acorde a tu voluntad. Y debemos estar dispuestos a esperar un no como respuesta o esperar simplemente a que Dios responda afirmativamente nuestra oración. Ahora, nada de esto nos debe desanimar. Por el contrario, demuestra que nuestra dependencia está en Dios y que estamos dispuestos a seguir su voluntad independientemente si Él responde afirmativa o negativamente a nuestras oraciones. Sin embargo, lo hermoso de esto es que Dios nos dejó promesas y garantías que si oramos por ciertas cosas, Él sí las responderá. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros llegamos a Dios en oración pidiendo por perdón de nuestros pecados, ¿qué está diciendo Dios? Él responderá ¿cómo esa oración? Afirmativamente. Ven a Dios suplicando por tus pecados perdón y el Señor te concederá ese perdón. Eso de por sí ya es hermoso. Saber que
Podemos pecar y el Señor concederá perdón siempre, cuando hay obviamente verdadero arrepentimiento. Mateo 7, del 7 al 9 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien su hijo pidiere pan y le darán una piedra? ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Pidamos. ¿Tienes algo que pedirle al Señor? Pide y Él responderá acorde a tu oración. Y Dios es un Dios bueno, no como un padre que da piedras a un hijo que pide pan. Dios responde a nuestra oración. Hermosa esa garantía. Se nos habla también, por ejemplo, de la ansiedad y el afán en Mateo 6. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos da? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas otras cosas? ¿De qué nos están hablando en el contexto de este capítulo? Nos están hablando: no se preocupen del qué vestirán ni del qué comerán, porque Dios alimenta las aves, Dios viste las flores. Y si Dios le da eso, ¿cuánto más a ustedes que son superiores a las aves del campo? El Señor nos dice: céntrate primero en mí, porque tu oración a todos los demás, a todos los bienestares que necesitas y necesidades básicas en esta tierra, los supliré. Es decir, que si nosotros venimos a Dios en oración, pidiendo el sustento diario, pidiendo que el Señor nos resguarde y nos vista y nos proteja, el Señor responderá. Y eso en sí, hermanos, es hermosísimo. El Señor responde entonces afirmativamente a nuestra oración y nos da garantía en ciertos aspectos cuando venimos a Él en oración. Hermoso esto. La siguiente característica es que la oración es petición incansable. Y esto me encanta. Lucas 11 del 5 al 10 y Lucas 18, 1. Estos textos nos hablan de dos parábolas específicamente. Nos hablan del amigo inoportuno que le llega a visita en la noche y que va a la casa de su vecino y le empieza a tocar: amigo, me llegó visita, regálame un pedazo de pan. Y es tanta la insistencia que el amigo le da el pan. Y en Lucas 18:1 nos habla de una mujer que le hicieron injusticia. El texto dice: le hicieron injusticia. Y ella va entonces a un juez, y la Biblia especifica un juez malo, y ella es tan insistente que el juez responde a su petición. Ahora, imagínense en estos escenarios, estas parábolas. En el contexto, las noches para los judíos son bastante frías. Por lo tanto, se dormía, tanto en época de invierno, se dormía con la pareja y con los hijos, para mantenerse calientes en la noche. Imagínense este tipo tan tranquilo en su cama y le empiezan a tocar la puerta. Yo me imagino a Joana rebuscándose: yo no me quiero parar. Esa comodidad del hogar, y de repente nos tocan la puerta. Nosotros no queremos. Pero este hombre sigue tocando. Amigo, amigo. Y es tanta insistencia que este hombre toca levantarse, dejar la comodidad de su cama para abrir y conceder el pan. Estas dos parábolas son hermosísimas porque nos muestran más bien lo que Dios no es. Dios no es el amigo que no quiere levantarse, y Dios no es el juez que no quiere responder a la mujer. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Pídeme. ¿Y pídeme qué? Constantemente. ¿Por qué? Porque yo sí responderé a tu oración y no me demoraré para hacerlo, y lo haré con gran gusto y con gran placer. Y ahora es hermoso también porque el Señor nos dice que pidamos por lo mismo muchas veces. Ojo, no como fariseos con vanas repeticiones, pero sí pidamos al Señor. Si tenemos planeado irnos a otro país, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Ora mucho, pídeme mucho, y tengo que hacer esto mucho, quiero irme realmente. Ora mucho y pídemelo siempre. Caramba, se me viene el examen final del tercer corte, ¿qué hago yo? Orar y pedir una y otra vez.
El Señor nos está diciendo, sé cansón con la oración. No desfallezcas. Al contrario, pídeme, yo quiero que me pidas. Hermoso eso. Dios nos está diciendo que le pidamos y que pidamos constantemente. Por eso la oración es una petición incansable. ¿Quién se cansa primero, Dios o nosotros? Ahí entonces. Dios pide que pidamos. Ambas historias nos están diciendo claramente que nuestra oración a Dios debe ser consistente, incesante, incansable. Si tenemos una petición en mente, pidamos a Dios, ya que Él nos responderá. No importa que oremos por lo mismo y no importa que oremos por eso una y otra vez. Dios quiere que nuestra oración no sea vana, pero quiere que nuestra oración sea ferviente e incansable. La siguiente característica es que la oración es un arma en medio de la guerra. Y aquí relaciono la introducción que les hice al principio. El texto clave que tomo se encuentra en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Rápidamente, les recuerdo en qué contexto estamos. Estamos en Efesios 6. ¿De qué nos acabó de hablar Pablo justo ahora en este texto? Nos estaba hablando de la armadura de Dios. Nos empezó a hablar del yelmo de la salvación, nos empezó a hablar del escudo de la fe, del apresto del evangelio de la paz, de la espada del Espíritu. Y luego de que nos dicen, nos presentan toda una imagen de un soldado que se pone su casco, se aprieta los lomos, se pone los zapatos, se amarra muy bien todo. Después que nos dice aquí enseguida Pablo, orando en todo tiempo. ¿Cuál es la última arma en la armadura de Dios? La oración. Y ahora, si vemos a qué me refiero, estamos en medio de toda una guerra y se nos está diciendo que la oración es un arma más en medio de la guerra. Por lo tanto, cuando hablamos de la oración, no nos estamos refiriendo de la oración como dos latas amarradas con una pita que utilizamos para hablar con Dios. Ni estamos hablando tampoco de un celular bonito que tiene en nuestros contactos a Dios guardados como favorito. Para nada. La oración es un comunicador radial, militar, camuflado, con una antena gruesa que sirve aún en la jungla más remota o en el infierno mismo cuando está delante de nuestros pies, recordando la historia del peregrino. Toda armadura se hace inútil si no hay una oración que la mantenga unida. ¿De qué vale estar totalmente revestido de la armadura si la oración no mantiene esa armadura firme y bien puesta? El pastor Sugel dice, la oración no es como ese intercomunicador que hay en las familias ricas que, Juanito, ya está el desayuno, hablando que está en el segundo piso. La oración es el arma más fundamental que tenemos en la vida como creyentes. La oración es vital, hermanos. Y así como lo explicó el hermano Efraín en el ayuno, la oración no es algo opcional. ¿Cómo pensamos nosotros desenvolvernos en esta carrera de fe, en esta guerra contra Satanás, en nuestra propia carne y nuestro propio corazón, si no estamos constantemente hablando con Dios? ¿Somos más fuertes nosotros sin Dios? ¿Qué insensatez es eso? La oración es vital. La oración caracteriza a un cristiano. Hermoso, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en la Escritura cuando nos hablan de Santiago, el hermano de Jesús. El sobrenombre que él tenía era rodillas de camello. ¿Por qué será? ¿Cuánto tiempo habrá pasado ese hombre de rodillas orando al Señor? Pero nosotros tenemos las rodillas blanquitas y bonitas. Nosotros, hermanos, estamos en una constante guerra con el enemigo, con nuestra propia carne y los deseos de nuestro corazón.
Y el Señor nos está dotando de diferentes herramientas. Y en su gracia lo que nos concedió fue la oración. Y déjame decirte que la oración es la única forma de comunicación directa con nuestro Dios en este campo de batalla. Y por último, y considero yo quizás más importante, es que la oración se hace en todo tiempo. Textos claves, ya lo vimos en Efesios, orando en todo tiempo, y Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad está en un imperativo. Imperativo significa ¿qué? Orden. No nos están diciendo, si quieres, ora. Cuando te acuerdes, ora. Pablo nos está diciendo, ora sin cesar, incansablemente, en todo tiempo, siempre orando. Hermanos, esta característica apela en gran manera a la gracia de Dios. Recordemos el texto que ya leímos en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos cuando hablamos de la ansiedad, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, ¿cuál es una de las cosas por las cuales nosotros debemos orar? En acción de gracias. Y hermanos, entonces te hago la pregunta, ¿por qué cosas estás tú agradecido? Recordemos también, por ejemplo, la historia que se encuentra en Lucas 17, la de los 10 leprosos. Se nos habla que Jesús ve a estos hombres y les da una orden a que vayan a un sacerdote y ellos son sanados. Y solamente uno de ellos se regresa a Jesús y cae de rodillas y agradece y adora. Ahora, más que el hecho sea que uno solo fue el que agradeció, realmente, y me baso aquí en R.C. Sproul, él lo que dice es que imagínense una enfermedad como la lepra. La piel se te está cayendo a pedazos, se te están partiendo prácticamente las manos y el cuerpo se cae debido a la putrefacción. Y de repente Dios te sana. ¿Quién no va a estar agradecido con eso? Yo creo que los 10 estaban agradecidos con esa obra. Pero el problema no está en ser agradecidos. El problema en qué está, en que evidenciemos nuestra gratitud. ¿Cómo? Con la oración. Los 10 estaban enormemente agradecidos y felices que inmediatamente fueron a su familia. 9 de ellos lo hicieron. Pero solo uno decidió regresar y caer y decir, gracias Dios. De la misma manera y tristemente muchas veces nosotros somos así. Estamos en oración y el Señor respondió a nuestra petición. Hermoso. Y decimos, gracias Dios. Y enseguida nos vamos a distraer con otra cosa. Y nuestro agradecimiento fueron esas dos palabras. Gracias Dios. Insignificante. El Señor está pidiendo de nosotros que vocalicemos y evidenciemos nuestro agradecimiento ante Dios. Pongámonos a pensar, como ya les hice la pregunta, ¿por qué cosas estamos agradecidos nosotros? Hermanos, literalmente por todo. La vida, la salud, el alimento diario, su gracia, su amor, su misericordia, la obra de Cristo en la cruz, nuestra salvación, el cielo, la tierra, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra educación, por el dinero, por los vehículos y cosas aún más sencillas. Porque puedo beber agua de un vaso, porque tengo manos, porque tengo pies, porque puedo caminar, puedo saltar, puedo levantarme cada mañana, puedo estirarme, porque me puedo bañar solo, porque nos tropezamos y no nos caímos, porque nos tropezamos y nos caímos, pero no nos fracturamos, porque nos caímos y no nos fracturamos, pero no nos morimos. Por todo nosotros estamos agradecidos ante Dios. Y hermanos, y a esto sumémosles miles y miles de cosas más. Y solamente con acciones de gracia, ¿cuánto tiempo vamos a dedicar en oración? Un día no nos va a alcanzar. Por eso, oren en todo tiempo, oren sin cesar. Solamente dándole gracias a Dios, las 24 horas del día no son suficientes. Y a eso sumémosle que Dios quiere que le pidamos más cosas.
¿Y qué vamos a pedir? Por todo. Literalmente nuestra vida debe estar repleta de oración en todo momento. Estoy yendo a trabajar y voy en un bus. Gracias, Señor, porque voy en un bus y esté tú tomando control del conductor para que no tenga un accidente. Estoy caminando por la calle. Señor, que no me vaya yo a tropezar, que no me vayan a robar. Tantas y tantas cosas que el Señor dice que nuestra mente debe estar en una conciencia tal y girando en el torno a la persona de Dios que todo nuestro actuar, todo nuestro hablar primero sea gracias a Dios y sea en oración. Póngase a pensar en esos. Y hermanos, lastimosamente estamos tan acostumbrados a menospreciar la oración. Incluso le damos relevancia a otras cosas que no son malas, pero que no son quizás igual de efectivas. Preferimos leer la palabra y preferimos educarnos en teología antes que orar. Preferimos predicar el evangelio antes que orar. Preferimos nosotros hablarles a otras personas y discutir sobre temas bíblicos antes que ponernos de rodillas. Preferimos hacer teología antes que doblegar nuestro corazón a Dios. ¿Son cosas malas? No, pero preferimos hacerlas antes que orar. La gran pregunta es, entonces, ¿por qué no oramos? Y la respuesta es sencilla. Somos orgullosos. ¿Por qué somos orgullosos? ¿A qué me refiero yo que no orar me hace orgulloso? Fácil. ¿Qué implica la oración? La oración dice, Dios, yo no puedo, te necesito. ¿Qué implica la oración? Decir, Dios, yo no soy capaz con mis fuerzas, te necesito. La oración significa admitir, Señor, me equivoqué, perdóname. La oración significa humillarme delante de Dios. La oración implica destruir mi ego para alabar a otro que no soy yo. La oración dice con un gran grito, Dios, soy inútil y te necesito. Pero nuestro orgullo es tan grande que preferimos hacer todo. Y lo último que se nos ocurre es orar. Entonces, amada iglesia, la pregunta del millón, ¿cuánto oras? Cada uno es capaz de responderse a sí mismo esa pregunta. Y todos somos conscientes y soy capaz de decir que todos podemos decir, necesitamos orar más. Pensemos en todo esto, amada iglesia, y recordarles que el Señor nos ha dotado de la mejor arma para resistir al diablo, para resistir la tentación, para resistir nuestro propio corazón y doblegar nuestra alma para darle la gloria a Él. Sin la oración, hermanos, déjame decirte, dudo mucho de tu cristianismo. Dudo mucho de tu conversión. ¿Qué soldado va a ir a la guerra sin una radio? ¿Qué cristiano se llama cristiano si no ora? Así que, amada iglesia, vayamos a Dios y supliquemos que sea Él, a través de su Espíritu Santo, dotándonos más y más de la motivación a través de la oración. La oración lo es todo para nosotros. La oración es lo que nos permite seguir avanzando en nuestra carrera de fe. Que sea el Señor ayudándonos, amada iglesia.
Y que realmente Dios tome nuestros corazones y nos ayude a ser mejores creyentes para su gloria. Amén. Bendito eres Dios de los cielos, alabado eres Dios Todopoderoso. Hermosa tu enseñanza con la oración, buen Dios. Y queremos pedirte perdón. Perdónanos, amado Padre, porque no oramos lo suficiente. Porque hemos dejado que el mundo y las vicisitudes que en este hay nos distraigan tanto de la verdadera meta. Perdónanos, Señor, porque pensamos que en muchas ocasiones podemos sin ti. O simplemente ignoramos por flojera, desidia o cualquier otra cosa, Señor, el hecho de orarte a ti. Pero Padre, te agradecemos porque nos has permitido entender la realidad o por lo menos una pequeña porción de esa realidad de lo que la oración es e implica en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, entonces, a caer de rodillas más seguido delante de ti, a dirigirnos con más y más frecuencia en oración, porque, Padre, simple y llanamente no podemos avanzar en este mundo si tú no estás con nosotros. Ayúdanos, buen Dios, y muévenos en tu gracia a evidenciar nuestra vida de cristianismo. Queremos ser como Cristo, Señor, y así como Él, que dedicó un sinnúmero de horas a la oración, siendo Dios la persona que menos lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros, seres inferiores y criaturas tuyas? Así que, Padre, confiamos en que tú responderás esta plegaria, Dios, al saber que tú quieres que nosotros crezcamos en ti. Bendito eres, amado Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia.